Hablar de Asunción es hablar de una ciudad con muchos enigmas, eh, pero también con muy buenas historias. Pero estas historias tienen muchas lagunas, muchos espacios vacíos, en especial en la parte cartográfica. Tenemos muy pocos planos de la parte urbana de Asunción, ¿verdad? De las construcciones, eso. Y estamos actualmente en lo que es la Galería de la Recoba, ¿verdad? La Recoba es una construcción de mediados del siglo XIX, más bien hacia 1860, obra del arquitecto italiano Alejandro Ravisa, contratado por el expresidente de la República, don Carlos Antonio López. Esto se creó para oficinas del puerto de Asunción, para la Capitanía de Puertos que controlaba la navegación del río Paraguay en tiempos de don Carlos Antonio López, ¿verdad? En la década del 60 del siglo XIX, ¿verdad? Actualmente es una galería de ventas de artesanías populares, y también tienen sus oficinas la Armada Nacional, ¿verdad? Que está sobre Benjamín Constant. Estamos ante la presencia de vestigios relacionados con la historia, la Asunción de antaño, ¿verdad? Lo que no figura en los libros. Prácticamente estos objetos de uso cotidiano nos hablan mucho de cómo vivían los habitantes de esta ciudad, ¿verdad? Nuestros antepasados, ¿verdad? Tenemos las llaves de hierro, las herraduras. Antiguamente en el siglo XIX y ya entrando a principios del siglo XX se utilizaban mucho los caballos, ¿verdad? Hasta la llegada de los tranvías, ¿verdad? Pero también todavía en algunos puntos de Asunción seguía utilizándose el caballo como principal medio de transporte, ¿verdad? Tenemos cubiertos que serían cubiertos de la clase media o ya un poquito más elaborados, que están trabajados en bronce. Y tenemos vajilla inglesa, como se puede ver el sello de fábrica aquí, que eran importados esto para la gente, para el uso cotidiano de la clase alta, ¿verdad? Tenemos los ladrillos, estos ladrillos hechos de adobe, de tiempos de don Carlos Antonio López, y ya al final del siglo XIX se hacían en Tacumbú, ¿verdad? Es la historia plasmada en objetos antiguos, en lo que sería en la basura del pasado, ¿verdad? Y materiales como estos deberían ser expuestos en museos para que la gente conozca realmente su pasado, cómo vivían sus antepasados. Esta basura del pasado nos cuenta mucho de lo que era la vivencia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que utilizaban esto para una mejor vida, ¿verdad? Nuestra historia, no solamente las construcciones arquitectónicas, sino también materiales que salen de la tierra, como estos objetos, ¿verdad? Que realmente la gente no le da importancia y los desecha, los tira, pero que muy poca gente sabe que esto tiene un valor cultural muy grande, muy alto. Estamos en la Plaza Uruguaya, o más bien dicha la Plaza Uruguay, como se le pone el nombre en principio. Era esta una zona donde estaba la ranchería de los franciscanos, de los frailes franciscanos, que después pasó a ser el cuartel de San Francisco, ya en la época de Francia. De 1890, que el presidente de la República y otras autoridades más emiten un decreto en el cual se debe poner en esta plaza el busto o la estatua de los principales próceres de la independencia.
hablan ellos de caballeros, molas, yegros, Francia. Y bueno, ese decreto nunca llegó a concretarse, nunca se hicieron esas. Como está vigente, se podría hacer ahora todavía, hay tiempo. El señor González era el presidente del banco y deciden construir en la época del general Morín, en la década del 40, y construyen un edificio muy emblemático, muy lindo, muy elegante. No existe otro quizá en Paraguay que sea igual, y dentro de la administración pública es el único que tiene clase, un edificio con clase, vamos a decir. Sí, se trató de hacer con el lujo que correspondía a una casa bancaria fuerte. Esas puertas de bronce realmente son imponentes, muy al estilo de las puertas que se usaban ya en la Argentina. En Buenos Aires hasta ahora hay grandes edificios que tienen puertas de bronce muy espectaculares, de un trabajo ornamental muy bueno. Donde está el edificio había construcciones que se tuvieron que echar, y eran construcciones coloniales que integraban el mercado Guazú, la cuadra de Palma, 25 o Estrella hasta Cerro Corá. Esas dos cuadras y la plaza eran parte del mercado Guazú, que en los años 40 desaparece. Desaparece con todas esas construcciones que se hacen. Pero cuando era niño, yo he visto una Asunción distinta. Una ciudad chica que pretendía más y no podía más porque no había dinero. En los años 50, 60 había industrias, había todo, pero no era lo que aparece con Itaipú. Itaipú trastoca todo el orden del país. Bueno, por suerte hay gente pobre, hay gente rica y tenemos que considerar que la gente que no está en su muy buena situación también forman parte de nuestra parentela a veces, porque en el Paraguay tenemos que hablar siempre de amigos íntimos y de parientes. Y a veces no sabemos si el 100% somos parientes o somos amigos, porque el gobernador Domingo Martínez Irala es prácticamente el antepasado de la gran población paraguaya. Por algún otro lado, siempre las familias entroncan con Irala. E hizo también, el hombre fue el verdadero padre de la patria, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista jurídico-político.